Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 14 de octubre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1935 cuando se publicó en Estados Unidos un libro escrito por un general veterano de multitud de guerras. La obra, llamada a convertirse en muy popular, comenzaba diciendo lo siguiente: War is a racket. It always has been. It is possibly the oldest, easily the most profitable, surely the most vicious. It is the only one international in scope. It is the only one in which the profits are reckoned in dollars and the losses in lives. Lo que podría traducirse como: la guerra es una estafa. Siempre lo ha sido. Es posiblemente la más vieja, con facilidad la más lucrativa y seguramente la más cruel. Es la única con perspectiva internacional. Es la única en la que los beneficios se cuentan en dólares y las pérdidas en vidas. Tras realizar esas afirmaciones, el autor se detenía en señalar quiénes habían sido los verdaderos beneficiarios de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. No habían sido los combatientes americanos, ni los ciudadanos americanos, ni siquiera los Estados Unidos como nación. Los grandes beneficiarios de la guerra habían sido empresas como DuPont, Bethlehem Steel, United States Steel, Anaconda, Utah Copper, Central Leather Company, International Nickel Company, American Sugar Refining Company y, por supuesto, los bancos. No, la guerra no se había librado en ningún momento por motivos idealistas ni para salvar la libertad, sino como un gran negocio que efectivamente había contribuido a crear fortunas pagadas con vidas humanas. Por cierto, el autor del libro se llamaba Smedley Butler y era el general más condecorado de la historia de los Estados Unidos de América. En las últimas horas hemos tenido noticias del inmenso negocio que significa la guerra de Gaza. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, los fabricantes de armas de Estados Unidos han superado el último año sus beneficios de manera extraordinaria gracias a la guerra desencadenada por Israel contra Gaza y el Líbano. Segundo, los fondos de acciones con participaciones en la industria aeroespacial y de defensa, incluyendo compañías como Boeing, Lockheed Martin, RTX, General Dynamics, Northrop Grumman y L. Harris, han aumentado enormemente sus ganancias, superando la media del índice S&P 500. Tercero, así, según señala Responsible Statecraft, los fondos procedentes de los impuestos de los americanos entregados a Israel y la demanda de armas de este estado de Oriente Medio en un periodo de inestabilidad han disparado el precio de las acciones de estas compañías armamentísticas. Cuarto, Lockheed Martin, que fabrica el F-35 con el que Israel bombardea sin cesar Gaza, Líbano, Siria y Yemen, ha obtenido unos beneficios superiores en un 54,86% durante el año de guerra. Quinto, así, los beneficios de Lockheed Martin han superado a la media del S&P 500
en un 18%. Sexto, RTX, que fabrica la bomba revientabúnkers de 2.000 libras, con la que se ha reducido Gaza a escombros y que ahora se utiliza para bombardear el Líbano, incluida la capital, ha conseguido un aumento de sus beneficios de un 82,69%. Séptimo, así los beneficios de RTX han superado los del SP500 en un 46%. Octavo, General Dynamics, que también fabrica revientabúnkers y las bombas Blue 109 que Israel utiliza para derribar edificios de viviendas en los suburbios del sur de Beirut, ha conseguido unos beneficios del 37% para sus acciones. Noveno, General Dynamics ha superado la media de beneficio del SP500 en un 3%. Décimo, la sola invasión del Líbano por Israel provocó el mismo día de su inicio una subida del precio de las acciones de las industrias de armamento de más de un 2,6%. Un décimo. Así, mientras las acciones de Lockheed Martin y RTX conseguían un alza sin precedentes, L3 Harris y Northrop Grumman conseguían la subida más alta desde el año 2022. Duodécimo. Como era de esperar, BlackRock también ha aumentado extraordinariamente sus beneficios. El fondo de inversión iShares US Aerospace and Defense, que gestiona BlackRock, ha conseguido en el último año, gracias al ataque de Israel sobre Gaza, unos beneficios del 43%. Décimo tercero. De hecho, ese fondo controlado por BlackRock ha aumentado sus beneficios por encima del 33% en relación con el SP500. Décimo cuarto. Las guerras desencadenadas por Israel entre 2019 y 2023 han sido un extraordinario negocio para la industria armamentística. De hecho, el Estado de Israel importa un 69% de sus armas de Estados Unidos y otro 30% de Alemania. Y decimoquinto, el gasto militar de Estados Unidos para ayudar a Israel en el último año ha aumentado al menos en $23.000 millones, 23.000 millones de dólares que proceden directamente de los bolsillos de los ciudadanos americanos. Los políticos y las furcias mediáticas pueden mentir de manera constante y machacona, pero lo que está sucediendo en Gaza y en el Líbano durante el último año no es la lucha de la luz contra las tinieblas, ni del bien contra el mal, ni del pueblo de Dios contra Amalek. Lo que se está perpetrando es un genocidio innegable que no se detiene porque con la sangre de los inocentes se obtienen colosales beneficios monetarios. A estas alturas resulta imposible creer que el ataque de Hamás, por cierto, una milicia financiada durante décadas por el gobierno de Israel para dividir a los palestinos e impedir la creación de su Estado, que ese ataque era desconocido con antelación por Netanyahu. Por el contrario, sabemos que la inteligencia israelí tenía todos los datos del ataque salvo la fecha un año antes, y que Estados Unidos y Egipto avisaron a Netanyahu de la inminencia del ataque. De manera bien reveladora, tan solo unos días antes, la ubicación de un festival musical juvenil fue trasladada de un enclave seguro donde se iba a celebrar a otro en medio de la trayectoria del ataque de Hamás. Para colmo, el ejército de Israel tardó en intervenir más de 7 horas e incluso una vez que lo hizo, causó no pocas bajas entre los civiles, bien en cumplimiento de la directiva Aníbal que ordena matar a israelíes para evitar que caigan prisioneros, bien por torpeza o bien por ambas causas. Netanyahu tenía ya la guerra que ambicionaba junto con los miembros más fanáticos de su gobierno a fin de arrasar Gaza, expulsar a los palestinos de ese territorio en una gigantesca operación de limpieza étnica, apoderarse del gas que alberga el enclave y llenarlo con nuevas colonias judías. Sin embargo, muy pronto surgieron dos problemas.
El primero fue que el ejército de Israel, que demostró enseguida que no se merecía ni de lejos el calificativo propagandístico de más moral del mundo, no llevó a cabo el paseo militar que algunos anunciaban. Y el segundo, que no tardó en verse que las acciones del gobierno y las Fuerzas Armadas de Israel, lejos de ser un ataque para rescatar a los rehenes, constituían un genocidio de manual. Si por una vez Israel hubiera respetado la legalidad internacional, si por una vez la Casa Blanca no hubiera servido de escudo contra los crímenes perpetrados por el Estado de Israel, si la comunidad internacional hubiera ido más allá de las palabras, el innegable genocidio que tiene como objetivo a más de 2 millones de palestinos habría concluido hace meses. Se hubieran salvado decenas de miles de vidas humanas, cerca de la mitad niños, e Israel no habría atacado a otras naciones cercanas ni se encontraría en la delicadísima situación que sufre ahora mismo. Pero existía un enorme interés en que el conflicto que tan torpe y sangrientamente desarrolla el Estado de Israel continuara. La razón no es la defensa de la democracia, ni la salvación de Occidente, ni la justicia universal, ni la lucha de la luz contra las tinieblas, ni mucho menos la defensa que Dios otorga a las acciones de Netanyahu, una horrible blasfemia, por cierto, que da vergüenza hasta repetir. La razón es simple, lisa y llanamente el afán de lucro, el ansia de ganancias y la búsqueda de beneficios. El complejo industrial militar, que ve cercano el final de la guerra de Ucrania con una derrota de Zelensky, ha obtenido beneficios extraordinarios en la guerra de Gaza y ahora del Líbano. Los partidos demócrata y republicano no dirán nada contra esa guerra cuando para las elecciones presidenciales resultan indispensables las donaciones económicas del complejo industrial militar. Menos aún lo harán las furcias mediáticas, porque en los consejos de administración de las compañías en las que trabajan en Estados Unidos hay representantes de las grandes empresas de armamento interesadas en arrojar al país para que vaya o al menos intervenga suministrando armas en toda guerra posible. No es por ello casualidad que el complejo industrial militar haya aumentado sus ganancias de manera espectacular con la guerra de Gaza y ahora con la invasión del Líbano. Y tampoco lo es que aquellos a los que don Lorenzo Ramírez llama acertadamente empresarios reciban sus beneficios directamente del dinero de los ciudadanos americanos entregado por la Casa Blanca y el Congreso al gobierno de Netanyahu. La guerra, por mucho que la propaganda pretenda ocultarlo y que no lo vean necios o ignorantes, es una inmensa estafa de carácter internacional. Una colosal estafa cuyos beneficios se cuentan en dólares y euros y cuyas pérdidas se establecen en sangre humana, sin importar que esa sangre haya sido derramada en un genocidio que no se perpetra de manera oculta, sino a la vista de todo el mundo. Más que nunca, la veracidad de las tesis del veterano general Smedley Butler se puede comprobar ahora en Gaza, Líbano, Siria y Yemen, donde el complejo industrial militar hará todo lo posible para que no se detenga un negocio basado en la destrucción masiva y absolutamente injustificada de vidas inocentes. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y parte de ese gasto está en la intervención de España en guerras como la de Ucrania, donde ni le va ni le viene y de donde sería mejor salir cuanto antes. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.